de inversión de educación en distintos países. ¿Qué puede provocar eso y a qué se debe que posteriormente se tenga un déficit importante que hasta puede llegar a influir en el PBI de un país? Un dato como para llamar la atención y preguntarnos qué está sucediendo. Vamos a tomar contacto con quien es el director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández, para entender un poco de esto y saber qué caminos se pueden tomar o qué herramientas se pueden barajar sobre la mesa. Juan Manuel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, 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 gracias por atendernos, gracias por dialogar con nosotros. Bueno, se ha realizado un estudio, aquí habla la UNESCO, aquí se enciende la alarma también sobre el BID. ¿Qué es lo que ha ocurrido en cuanto a lo que tiene que ver primeramente con este tema? Vamos a lo que tiene que ver con los números de los estudios que se han realizado. Bueno, a ver, esta conversación surge a partir de que la semana pasada se realizó en Santiago de Chile la asamblea anual del BID. Argentina tiene un crédito muy importante con el BID y el Banco Mundial para sostener nuestro Plan Nacional de Alfabetización. En el marco de esas reuniones se conversó mucho en torno a un informe reciente de la UNESCO de enero de este año que marca cuál es el impacto, se llama el precio de la inacción, ¿no? Y dice, bueno, tenemos un problema muy grande a nivel global, pero también en la región, en Latinoamérica, respecto de la alfabetización y también en la Argentina. Si no hacemos nada frente a esta realidad, el sector privado se va a ver seriamente afectado para el 2030, y ese seriamente afectado tiene un número. El informe dice que se puede llegar a perder entre un 11 y un 17% del PBI mundial para 2030 y no hacemos nada para revertir la crisis educativa. Y cuando hablamos de crisis educativa, la gente por ahí dice, bueno, sabemos que hay un problema en torno al aprendizaje, pero pongámosle número también para saber la magnitud del problema. En Argentina, el 50% de los chicos en la edad en donde deberían tener los conocimientos apropiados no pueden interpretar un texto básico, comprender un texto básico, ni resolver operaciones básicas de matemáticas. En el caso de matemática es de en torno a 2/3, un 70%, en el caso de, para hablar de números redondos, en el caso de lectocomprensión se encuentra en torno al 50% de los alumnos. Estamos ante una presencia o una problemática que imagino no es de ayer para hoy, sino que estamos hablando de un problema que lleva años también, digo, ¿no? Esto no surge del día para la mañana en cuanto a lo que tiene que ver con los números. Se habla, o más bien tenemos que armar el contexto de varios años de esa inacción, ¿es así? Bueno, en realidad es multicausal. Y ahí encontramos varios fenómenos. Un fenómeno, como bien decís vos, es quizás la falta de adoptar políticas públicas a tiempo. La pandemia acá nos jugó también una mala pasada. Pensemos que los y las jóvenes que estamos evaluando estos últimos años son tal vez aquellos que atravesaron en años críticos la pandemia, donde algunas provincias pudieron incorporar sistemas de educación remota, otras menos. Sin duda hubo una gran cantidad de pérdidas de días de clase. Pero también hay un problema, y no es solamente causa de la pandemia, sino también tiene que ver con la apatía que viven nuestros niños y jóvenes en la escuela. Digo, ¿por qué? ¿A qué me refiero con apatía? Bueno, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a aquellos alumnos que tienen un abandono escolar temprano o no, digo, ellos viven una falta de relevancia para atravesar su vida escolar, no les resultan los contenidos significantes. Cuando nosotros estudiábamos, yo tengo 36 años, recuerdo que mi padre me decía, bueno, tenés que terminar la escuela para poder conseguir un trabajo. Si querés conseguir un trabajo, tenés que terminar la escuela. Bueno, hoy ni siquiera los jóvenes identifican a la educación como un puente hacia la empleabilidad. Y cuando vemos los números, yendo a otro arista, que es, por ejemplo, el desempleo en la edad, en el primer segmento etario que se mide, que va desde los 16, si no me equivoco, hasta los 24 años, cuando vemos en este segmento, que es el segmento del primer empleo, el desempleo triplica el promedio de la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que a los jóvenes les cuesta muchísimo conseguir un empleo aún habiendo terminado la escuela. Todos estos problemas de relevancia, de significancia respecto a la educación, los problemas de la pandemia, la falta de recursos con los que cuentan nuestros docentes para poder adaptar los contenidos curriculares y la forma en brindar esos contenidos adentro del aula, hace que sea una combinación de problemas que llevan a los chicos a no entender lo que leen o no poder resolver operaciones simples de matemáticas.
¿Hay posibilidades o herramientas para llevar a la práctica y tratar de, bueno, encaminar esto, de contrarrestar la situación? Bueno, a ver, sí, hay herramientas. También les recomiendo un muy buen artículo de Mercedes Mateo, que es la responsable de educación del BID, que se llama Aprendizajes no pueden esperar, que dice, hace un paralelismo con lo que fue la mortalidad infantil en la década de los 90 en el mundo. En los 90 había un problema muy grave de niños menores a 5 años que fallecían producto de enfermedades transmisibles y prevenibles. El mundo se puso de acuerdo, no se me refiero a cólera y otras enfermedades asimilables, sarampión, etcétera. Se hizo un plan de trabajo con un montón de medidas, estaba clara cuál era la focalización del problema y esta situación se revirtió 10 años después. En educación pasa algo similar. Cuando nosotros vemos segmentos etarios, los segmentos más vulnerables, cuando vemos contextos rurales, ciertas particularidades, nos informan que ahí tenemos un problema más serio, sabemos cuáles son las herramientas que funcionan, la tutoría acompañando la beca para no abandonar, el monitoreo de alerta temprana para casos de peligro de abandono, la formación docente, la mayor inversión, la conectividad, digo, hay cosas que sabemos que funcionan, entonces lo que tenemos que hacer es pararnos a trabajar. Y en esa línea, la buena noticia es que Argentina empezó ese camino. El año pasado nosotros desde la Asociación Conciencia le asignamos un valor muy relevante a esto. Las 24 jurisdicciones del país se pusieron de acuerdo en un plan nacional de alfabetización. Entre Ríos tiene el suyo, con tres ejes concretos de trabajo, donde está formación docente, evaluación, sistema de alerta temprana, distribución de material bibliográfico. Bueno, ahora que tenemos el plan de trabajo, que tenemos las metas concretas, que tenemos las 24 provincias, independientemente del color político, de acuerdo en un plan de trabajo, hay que alinearle la inversión y que las cosas empiecen a suceder. Bien, ahí está el tema también, ¿no? Esa patita nada menor que falta, que está dentro del ojo de la tormenta, que es la cuestión de la inversión. Aquí en la provincia, imagino que en otras partes del país también estamos siempre, permanentemente hablando de establecimientos educativos que tienen inconvenientes severos y bueno, eso seguramente que también atenta ante este camino. Pensaba en la influencia en el PBI y pensaba también en el desarrollo educativo hacia carreras, hacia formaciones que luego se vuelcan a empresas, que luego se vuelcan a actividades productivas. Esto está también catalogado dentro del análisis, del estudio. ¿Preocupa por allí la falta de mano especializada? Bueno, está buenísima la pregunta que traes. Hace unas pocas semanas, desde la Asociación Conciencia hicimos una propuesta para Expoagro, que se llamó justamente Oportunidades para el Arraigo, la educación es el camino. Ahí tuvimos oportunidad de hablar mucho con el gobernador. Debo ser honesto, con el equipo de educación de la provincia trabajamos muy bien. Nosotros en la provincia, además de tener un programa de tutorías, tenemos 3 programas de desarrollo de liderazgo joven que se llama Uniendo Metas en La Paz, en Chajarí y en Paraná. Y tenemos un trabajo muy articulado con las autoridades provinciales de educación. Ahora, tu pregunta sobre el vínculo entre la educación y el trabajo, bueno, efectivamente ese es el problema. Las nuevas oportunidades de inversión que encuentra el sector privado necesita de talento para poder desarrollarlas. Argentina vive un problema de arraigo en sus pueblos, en sus parajes, en sus quizás ciudades más pequeñas, al interior de las provincias, porque los jóvenes terminan la escuela secundaria, que en general hay una oferta educativa de escuela secundaria, pero no tienen una oferta a nivel superior, les cuesta conseguir trabajo de calidad, entonces se emigran hacia las grandes ciudades y continúan ahí su carrera y después no vuelven. Bueno, estas son las cosas que nos tenemos que empezar a preguntar. ¿Cómo podemos hacer que un chico que termina la escuela secundaria en Ceibas o en Altamirano tenga la posibilidad de ir estudiando en una escuela, una titulación de nivel superior, sea terciario, sea superior, o conseguir empleo de calidad? O también llevar a propuestas de formación, no necesariamente que sea un título completo de nivel superior, pueden ser ofertas de formación más cortas, y ahí es muy importante la conectividad. Si esta conversación la teníamos hace 4 años, bueno, posiblemente nos tendríamos que preguntar tendido de fibra óptica o cable coaxil, capilaridad hacia las escuelas, rack dentro de la escuela, dispositivos. Bueno, hoy el Internet satelital nos permite que mucha de esa obra de infraestructura pueda no hacerse, porque con una antena conectada a un enchufe 220 uno puede tener acceso a Internet en cualquier punto del país. Bueno, necesitamos garantizar en un plazo alcanzable con la inversión alineada, y acá no es solamente responsabilidad de las provincias, también del Estado Nacional y de organismos internacionales, como en este caso es el BID, que alineen la inversión para ponernos una meta en el menor tiempo posible para que todas las escuelas de Argentina tengan conectividad.
Bueno, tenemos la problemática, tenemos la situación, tenemos los números, tenemos las estadísticas, pero por suerte, bueno, se está laburando en eso, como vos explicabas recientemente, Juan Manuel, hay movimiento, hay gente activa para, de alguna manera, tratar de buscarle la vuelta de rosca y que esto tenga otro parámetro de aquí a unos años, ¿no? Por lo menos... Sí, decime. Puedo tomar una última cosa que siento que es importante en función de tu última pregunta. ¿Cuál es el rol del sector privado en todo esto? Porque ya vimos que el problema de la educación, además de tener un problema en términos de derechos individuales o frustración del proyecto de vida del niño o el joven, también tiene un impacto para el sector privado. Bueno, las empresas acá tienen dos caminos. O quedarse sentado de brazos esperando que los otros factores hagan el trabajo y reviertan la situación, o involucrarse, ya sea para que suceda o para que suceda más rápido. Y hay un montón de propuestas en donde ellos se pueden involucrar, acompañando proyectos de la sociedad civil, proyectos de apertura del Estado al financiamiento privado, o bien abriendo sus empresas para que los jóvenes puedan tener una conexión con el mundo del trabajo, o financiando becas de nivel superior. Hay un montón de formas que lo pueden realizar. Lo importante es que tomen un rol activo para revertir esta situación, ¿no? Lógico, es cierto, el compromiso también debe estar de ese lado. Juan Manuel, gracias como de costumbre para charlar con nosotros de estos temas que son latentes, que son importantes, y saber de que se están abordando también nos dan cierta serenidad para seguir comprometiéndonos de este lado. Un abrazo. Un abrazo grande y buena semana. Gracias, muy amable. Ahí estaba Juan Manuel Fernández de la Asociación Conciencia hablando con nosotros sobre esta situación. Ya habíamos charlado